Y empezamos. Ya, chicos. Entonces, dentro de lo que vamos a conversar el día de hoy, que va a ser potencia y la función potencia y ecuación exponencial, hay ciertas cosas que necesito que vayamos recordando. Así que vamos con ejemplos a tomar este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, 4 a dividido. Ya. Por ejemplo, cosas como esta. Ok. Para ir recordando un poco las propiedades que tenían las potencias, voy a dejarlo un poco más bonito. Vamos a ir con negro mejor. Bueno, 4. Ah, ahí sí. No, aquí está. Ahí sí, ya. Vamos a ir recordando propiedades con ejercicios para ir avanzando un poco más rápido. Ya, por ejemplo, las potencias tenían ciertas características importantes y era que no existían propiedades ni para la suma ni para la resta. Solo existían propiedades para la multiplicación y división. ¿Sí? Entonces, una de esas propiedades de multiplicación era cuando yo tenía base igual. Cuando yo tenía una base igual, por ejemplo, llamemos a x por a y, cuando yo tenía bases iguales, conservaba la base y sumaba los exponentes. Que es exactamente lo que vamos a hacer arriba. Pero acá tenemos una diferencia con el ejemplo acá abajo, que es el tema del signo. Acá también no tan solo tenemos que hacer la multiplicación, bueno, entre comillas, de conservar la base, sino que también tenemos que hacer una multiplicación por el signo. Debido a que acá donde está este 4 elevado a la 2 realmente hay un más, y más por menos te va a dar menos. Y de aquí sumamos lo que es el exponente, que sería, si es positivo, a más 2. Entonces, con esto más que nada quiero ir recordando las propiedades que vamos teniendo, y una de estas propiedades era cuando conservábamos una base. Entonces, importantísimo. Voy a borrar. Ahora, bueno, tenemos compartir base. Y bueno, y el cómo entra también, ¿cómo se llama? El signo dentro de las potencias también es importante. Por ejemplo, cuando yo tengo algo que está elevado al cuadrado, recordar siempre que el cuadrado va a eliminar el signo. No tan solo el cuadrado, sino que, mejor dicho, cualquier exponente que esté multiplicado por 2 en el fondo, o el doble del exponente, siempre el número par, siempre el exponente par, elimina signos. Por ende, es lo mismo que yo diga a 2, como esto está a 2 elevado a la n, todo el menos 2, es lo mismo que yo ponga 2 elevado a la 2 de n. Puesto que el signo va a entrar y va a cambiar, perdón, este 2 va a cambiar el signo de la base. Entonces es importante también, chicos, recordar que siempre que sea par va a ser positivo. Siempre que sea impar va a ser negativo. Entonces es importante ir recordando todas estas propiedades que tenían las potencias. Vamos a ver unos ejemplos más, que la verdad es súper necesario para el avance de. Vamos a ir recordando otras propiedades, por ejemplo, propiedades para la división. ¿Qué pasaba cuando teníamos cosas de este estilo? 5b dividido.
Bueno, acá volvemos a hacer lo mismo. Teníamos propiedades para la división. Podríamos decir que, por ejemplo, un valor a elevado a x dividido en un valor a dividido en, elevado a la y, era lo mismo que conservar la base y restar ahora los exponentes. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar los exponentes. Entonces, 5. Nosotros sabemos que la base de nuestro ejercicio, o mejor dicho, el resultado, tiene que sí o sí incluir un 5, puesto que es la base que vamos a mantener, ¿cierto? Después, tomamos el b que está elevando a este 5, y ahora un menos, el cual va a cambiar los signos de estos dos términos. Entonces ahora ya no va a ser b, sino que va a ser menos b, y el menos con menos nos va a dar más 4. Entonces ahora el nuevo elevado no va a contemplar valores de b, sino que solo va a ser más 4. Y ahora más con menos me va a dar menos. Entonces, vamos entonces a ir recordando un poco todo lo que son las propiedades, como con ejercicios de este tipo. Vamos a hacer un parcito más y vamos a parar. Ya. Entonces, esto es más que nada eran las propiedades de multiplicación y división. Ahora vamos a ocupar otras propiedades. Le voy a escribir más acá para que no salgan con el reflejo. Un medio a menos 2 por menos 2 a la menos 1 dividido menos medio, ¿no? Por menos 2 a 2. Ya. Por ejemplo, casos como este. Acá es importante denotar el signo. Recordar, chicos, que cuando nosotros teníamos un signo negativo delante de un exponente, este signo lo que nos estaba diciendo es que íbamos a tener que hacer un cambio dentro de nuestra base y, entre comillas, dar vuelta a la base. Espérenme un segundito. ¿A qué me refiero con esto? A que ahora este 2 que estaba debajo iba a pasar hacia arriba por el cambio de signo. Siempre que nosotros leamos un signo negativo, iba a haber una vuelta dentro de la fracción. Y recordar siempre que todo es una fracción, cualquier número partido por 1 es una fracción. Así que siempre, siempre, siempre va a haber un desordenamiento o un recíproco. Eso al fin y al cabo es lo que buscamos, un recíproco cuando hacemos el negativo. Entonces vamos escribiendo acá al lado cómo va a ir transformado. Si esto está a la menos 2, quiere decir que esto se dio vuelta y que quedó el 2 hacia arriba y que ese 2 se elevó al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado sería 4. Por ahora, acá, si se fijan, tenemos otro cambio de signo, perdón, otro cambio de orientación, y como está elevado a la menos 1, no es necesario seguirlo elevando más. Veamos acá abajo. Acá tenemos elevado a la menos 1, un medio, por ende nos va a dar 2. Acá tenemos, de nuevo, el mismo resultado que arriba, perdón, que acá. Entonces esto va a quedar menos, a ver, de partida vamos a invertir. Si invertimos sería un medio. Pero como esto está al cuadrado y ya eliminamos el signo entre comillas, esto va a quedar un cuarto. Entonces de aquí en adelante solo nos tocan hacer transformaciones y multiplicaciones. Esto va a multiplicar y nos va a quedar 4 por 1 menos 4 medios dividido en 2 por esto, que queda 2 cuartos. Entonces queda la multiplicación de 2 por 2 y 4 por 4. Nos quedaría 2 por 2, 4 por 4 y negativo. Entonces, se va ese 2 con el 4 de acá, me queda un 2. Ese con ese y me queda un menos 4. Y ese es el resultado. Entonces, aquí ya vamos ocupando
más propiedades. Las propiedades entonces sería, cada vez que tengo un término elevado a la menos 1 es lo mismo que su recíproco. Entonces, importante dentro de las propiedades de potencia. ¿Sí? No lo olviden, chicos, aquí ya llevamos 2 propiedades recordadas mediante ejercicios. Todos estos ejercicios que estoy haciendo, por si acaso, son ejercicios que se preguntan en su respectivo tiempo dentro de la prueba. Ya. Y vamos con otro, que este yo lo encuentro muy importante. Ya, ese ejercicio. ¿Se alcanza a ver? Sí, genial. Ok, acá tenemos bastantes cosas. Primero, vamos a recordar algo muy importante, y es que cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1, independiente del número. Que puede ser cualquier número y elevado a la 0 siempre va a dar 1. Así que primero, eso es lo primero y lo más importante. Segundo, no existe propiedad para sumas ni restas. Ni para sumas ni para restas no existe propiedad. Entonces, acá no podemos hacer un trabajo y llegar y decir, sumemos este con este, o ese con ese. La única posibilidad que tendríamos para poder llegar a trabajar algo así es trabajar ese número y simplemente llegar a cuánto vale el 3 elevado a la 7 y sumarlo con un 3 elevado a la 3. Pero comprenderán que por honor al tiempo y todo, en la prueba no se hace ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar son alternativas de qué podríamos hacer con esto. De partida vamos a ¿cómo se llama? A transformar esto gracias al menos 1, puesto que el menos 1 que está aquí dentro de la multiplicación de acá adelante en todo este polinomio, este va a pasar dividiendo acá. Entonces ya tenemos un paso dentro de las cosas que podemos hacer. Ya, eso primero que todo. Segundo, siempre que nosotros tengamos este tipo de ejercicios, una de las cosas que siempre vamos a poder hacer es factorizar. Entonces, acá, por ejemplo, podemos buscar un factor común, que es lo importante. En la parte de arriba, el factor común es el 3 elevado a la 3. Así que podemos elevar 3 elevado a la 3 y sería, para que me dé el 7, nos falta un 3 elevado a la 4. Y para que me dé el 3 elevado a la 3, nos falta un 1. Ahora es cuando sirven todo lo que sean las propiedades, puesto que si ustedes se fijan, tenemos un 3 elevado a la 0 y este 3 elevado a la 0 es lo mismo que 1. Por ende tenemos un 3 a la 4 más 1. Y como tenemos multiplicación, un polinomio por otro, acá podemos eliminar directamente y llegar al resultado que sería 3 elevado a la 3. Entonces, a modo resumen, siempre que nosotros tengamos una suma y una resta, las posibilidades o las cosas que podemos hacer siempre van de la mano con las factorizaciones. Siempre tenemos que tratar de hacer un trabajo de factorización cuando tengamos sumas y restas, puesto que es lo único que podemos hacer a no ser que trabajemos con el número en sí. Así que eso, importante, chicos, para recordar. Ya. Vamos a borrar. ¿Qué otras propiedades son muy importantes? Ya. Ok. Entonces, acá, si ustedes se fijan, otra de las propiedades importantes dentro de las potencias es cuando yo tengo potencias con igual exponente. Cuando yo me pasa eso, tengo potencias con igual exponente, ya sea, vamos a escribir x a
por xb, lo que nosotros hacemos es conservar el exponente y multiplicar las bases, que sería a por b, que me quedaría abx. Entonces vamos a aplicar el mismo concepto arriba. Vamos a conservar el exponente, que es 5 a la menos 2, y vamos a multiplicar los términos. 5 por 20 nos vendría dando 100. Y otra manera de transformar esto, un 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Entonces tenemos 10 al cuadrado por x a la menos 2. Y recordemos que cuando tenemos una potencia, existe una multiplicación de los exponentes. Por ende sería 2 por x a la menos 2. Lo que nos daría 10 por 2 por x a la menos 2 sería 10 elevado a la 2x menos 4. Entonces, chicos, aquí tenemos dos propiedades aplicadas. La primera, cuando tenemos una multiplicación en donde los exponentes son iguales. Y la segunda, cuando tenemos una potencia y la transformamos a una potencia de una potencia, y esta potencia ingresa a su exponente multiplicando. O sea, aquí ya aplicamos más de un exponente al tiro. Ya. Entonces, dentro de lo mismo, vamos a hacer otro ejercicio. Ya. A ver. Lo que vamos a hacer aquí, lo primero siempre es fijarnos con qué número estamos trabajando cuando nos enfrentamos a un ejercicio. Si ustedes se fijan, estamos trabajando con puros números que están en base 3. Porque este 9 es lo mismo que un 3 elevado a la 2. Y ese 27, un 3 elevado a la 3. Por ende, estamos trabajando el ejercicio en base 3. Como estamos trabajando en base 3, lo que vamos a hacer es llevar todo el ejercicio a la base 3 y posteriormente eso recién trabajar o hacer sumas o restas de exponentes según lo requiera. Entonces vamos primero. El 27 es lo mismo que 3 elevado a la 3. Entonces vamos a dejarlo como 3 elevado a la 3 por 3a menos 2. Por el 9 es lo mismo que un 3 elevado a la 2 por menos a. Y ahora dividido en 3 a la 3 más a. Ok, entonces, una vez que ya conseguimos tener bases iguales, ahora lo que vamos a empezar a hacer es trabajar los exponentes. Este 3 va a ingresar a todo el polinomio o a toda la parte del exponente. Por ende va a variar el exponente y va a quedar de la siguiente manera. Ahora nuestro nuevo exponente va a ser 3 por 3, 9a. 3 por menos 2 me va a dar 6. Por ahora. 2 por a me va a dar menos 2a a la 3. Dividido en 3 por 3 más a. Y ahora, si ustedes se fijan, el ejercicio solo radica en trabajar el exponente, puesto que debido, mejor dicho, a que las bases son todas iguales, por ende podemos conservar la base y ir sumando y restando respectivamente según se requiera. Por ejemplo, acá arriba este término con este término se van a sumar. Por ende, vamos a generar una ecuación para eso. Estos dos términos se van a sumar, así que va a ser 9a menos 6 más menos 2a. Y este término se va a restar. Por ende va a ser menos 3 más a. Y ahora seguimos trabajando. Volvemos a reescribir 9a menos 6 menos 2a. Cambiamos los signos, menos 3 menos a. Y ahora sumamos y restamos todo lo que podemos. 9, acá tenemos menos 3a. A los 9 me van a quedar 6a. Así que se va S, S y S.
Y nos quedan números. Un menos 2 con un menos 6, que sería un menos 8. ¿Sí? Menos 8. Más un menos 3, nos quedaría un menos 11. A ver, veamos si lo hicimos bien. 3 por 2, un 6, menos 6. 2a. No, pues jamás. Tenemos un menos 6 y un menos 3 nomás. Eso nos va a dar menos 9. Entonces nuestro resultado final va a ser 3 elevado a la 6a menos 9. Entonces, cuando vamos haciendo este tipo de ejercicios es importante ir recordando todas estas propiedades. Porque de aquí va saliendo mucha de la materia que vamos a necesitar para el tema de ecuaciones exponenciales. Ya. Voy a ir recordando los últimos. Ya. Sí. A corresponde a 2 elevado a la menos 2. Entonces, a la menos 2 por a la 5 por a la menos 3. ¿Cuánto nos va a dar eso? Ok, vamos trabajando. Tenemos una a la menos 2 y una a la 5. Sabemos de partida que de frentón esto nos va a dar. Así que vamos a conservar la base y vamos a sumar los exponentes. Sería menos 2 más 5, nos quedaría un 3 acá arriba. Y acá está elevado a la 1. 1 menos 3 nos queda menos 2. Ahora, como vamos a conservar la base y vamos a restar exponentes, sería 3 menos menos 2, lo que nos daría a elevado a la 5. Y nosotros nos dice el ejercicio que a es igual a 2 elevado a la menos 2. Así que sería 2 elevado a la menos 2 elevado a la 5. Y esto nos quedaría como 2 elevado a la menos 10. O en su defecto, un medio elevado aquí a la 10. O podemos dejarlo como un medio elevado a la 10 también. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo importante de todos estos ejercicios es ir trabajando rápidamente las transformaciones. Manejar el tema de las transformaciones. Y para finalizar, tenemos 9 a la 3 partido en 3b a la 3. Aquí vamos a ver todas las transformaciones y todo lo que podríamos trabajar de un ejercicio. Ya, tenemos un problema muy grande, que es el tema de los elevados. Vamos a tener que transformar todo esto a una misma base. Sorry, esto es así. Ahí sí. Vamos a dejar todo en una misma base, que es lo primero, lo más importante. Siempre hay que mirar el ejercicio y darse cuenta de cuál es la base que se está trabajando. En este caso, una base 3. Por ende, el número de abajo, vamos a ingresar al tiro el 3, sería 3 a la 3 y b a la 3. Porque recordar que cuando hay un paréntesis y adelante del exponente, quiere decir que ese exponente está para los dos términos. Entonces, ese 9 lo vamos a dejar como 3 elevado a la 2 a la 3. Y ahora recién vamos a ingresar ese 3. Lo que nos va a dar 3 a la 3, b a la 3, 3 por 2 serían 3 a la 6, a la 3. Entonces ahora vamos a restar los exponentes. Le vamos a restar 3 al exponente de aquí. Por ende nos va a quedar un 3 a la 3. Si se fijan, A y B están por el mismo, ¿cómo se llama? Por el mismo exponente. Por ende puedo dejarlo como AB elevado a la 3. O, en su defecto, si yo quiero, puedo dejarlo como 3A por B y todo esto elevado a la 3. Entonces son maneras diferentes de escribir el mismo número, ¿no? Que es lo que va a pasar mucho en potencia. Ya. Ok. Y una vez entendido todo esto,
y recordado todo lo que es propiedades de potencia, ya estamos para poder conversar y hablar de ¿cómo se llama? De las ecuaciones exponenciales. Ya. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones exponenciales, que es algo importante, siempre para trabajar una ecuación exponencial, o mejor dicho, cuando hay una ecuación exponencial, voy a dar un ejemplo como este. Ya. Acá podemos hacer una ecuación exponencial, porque primero hay que tener un ciertos requisitos para trabajar una ecuación exponencial, o es, tengo la misma base o tengo el mismo exponente. Entonces, en este caso tengo la misma base. Como tengo la misma base, lo único que me voy a preocupar ahora de la ecuación va a ser de sus exponentes. Aquí esto es lo mismo que hubiera un signo igual, y la ecuación ahora pasa de ser esto a una ecuación simplemente en donde trabajo los exponentes. Entonces la ecuación exponencial, ¿qué busca? Busca que yo iguale mis bases o busca que yo iguale mis exponentes para yo trabajar recién ahí la parte matemática, la parte algebraica, la parte de la incógnita, de la ecuación. Y eso siempre se va a dar una vez yo tenga las mismas bases. Por ejemplo, en este caso sería nada más fácil que x igual a 3 medios el resultado. Porque al final, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Si ustedes se fijan más claramente, es que ¿qué número tiene que ser x para que me dé un 3 elevado a la 3? Entonces, si yo pongo un 3 medio de x, se va a hacer 2 con ese 2 y me da un 3 elevado a la 3. Lo voy a mostrar. Esto es a lo que yo tengo que llegar. X vale 3 medios. Si vale 3 medios, se va a hacer 2 con ese 2 y me queda 3 a la 3 es igual a 3 a la 3. Y esto si tiene consistencia y es verdadero. Entonces, siempre lo que nosotros vamos a buscar dentro de este tipo de ecuaciones es igualar las bases para nosotros trabajar los exponentes, o al revés, también puede pasar. Entonces, esa es la gracia de la ecuación exponencial. La ecuación exponencial lo que busca es igualar exponentes para trabajarlos. Entonces, vamos a ir de lleno con ejercicios para poder entenderlo y ir viendo de mejor manera todos estos ejercicios. Ya. Por ejemplo, 4x más 1 por 2x a la menos 6 es igual a 0,5 x. Ya. Entonces, el tema acá siempre, igual que los ejercicios anteriores, es ver en qué base vamos a trabajar. ¿Cuál es nuestra base de conveniencia? En la base 2. Yo creo que lo más fácil de trabajar va a ser si trabajamos como base 2. Entonces, si vamos a trabajar como base 2, vamos a transformar este 4 a un base 2. Este 4 es lo mismo que yo diga 2 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo un 2 elevado a la 2, va a ser por eso. Por 2x menos 6. Ahora, tenemos que transformar este 0,5. Y este 0,5, chicos, es lo mismo que un medio. Entonces nos va a quedar un medio a la x. Pero si se fijan, tenemos un problema muy grande. Y es que no podemos seguir trabajando operando porque este un medio no está en base 2. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto vaya a base 2? Bueno, multipliquémoslo por menos 1 y en vez de un medio, digamos que es 2 elevado a la menos x. Y estamos representando exactamente lo mismo. Estamos representando 0,5 elevado a la x. Puesto que esto es un medio elevado a la x. Y un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, si ustedes se fijan, ya transformé todo a la misma base. Ya estamos hablando de lo mismo. Entonces, como ya estamos hablando de lo mismo, lo que podemos hacer es obviar, pero antes de, ese 2 tienen que ingresar aquí y tienen que ingresar ahí, sorry. Una vez ingresado, ya podemos trabajar con los exponentes. Como son las mismas bases, las bases se obvian ahora, y solo se trabaja con los exponentes, quedando 2 por x, 2x, 2 por 1, 2,
Gonzalo dice que lo acepten. Ya. O Pero no me aparece nada. Ahora sí. ahora sí dice. Ya. Ahora sí. Entonces, ya tenemos igualadas nuestras bases. Las bases son las mismas. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar sus exponentes para resolver la ecuación. Entonces, primero vamos a ingresar ese 2 al exponente de aquí, quedándonos 2x más 2. Más, porque acuérdense que aquí hay una multiplicación, 12x menos 6. Y eso va a ser igual a menos x. Y ahora ya nos queda una ecuación que está rondando en torno a solo x. Nos queda 2x más 2 serían 4, más la de acá serían 5x. Y numéricamente solo nos queda acá mismo, ese 2 se va con ese 4 y me va a quedar menos 4, el 4 lo paso hacia allá positivo. Entonces x va a valer 4 quintos. Entonces, es importante que todos estos ejercicios vayamos trabajando siempre todas las reglas que acabamos de comentar anteriormente. Todas esas reglas nos van a servir para que todo este ejercicio vaya saliendo más rápido. Chicos, se va a acabar el tiempo de la llamada. Voy a hacer la próxima llamada y continuamos con más ejercicios de esto y con ecuación exponencial, perdón, con la gráfica exponencial. ¿Ya? Los llamo al tirante. Vamos con el próximo. Ya. ¿Qué otro ejercicio? Lineísmo. Tenemos ahí. 0,0 wonder es igual a menos x más 5 y esto es igual a 100. Ya, tenemos ese ejercicio de ahí. Entonces, vuelvo y repito, siempre tenemos que tratar de transformar todo una misma base. Así que, trabajamos ese número primero. Eso es lo mismo que nosotros dijéramos 1 partido en 100. 1 partido en 100 es 0,01. ¿Y por qué yo lo sé? Porque dependiendo de la cantidad de ceros, son los ceros que voy a tener que anteponer. Si son 2 ceros, son 2 ceros. Y un 1. Por eso sé que es 100. Si fuera 0,01, sería 1 partido en 1000. Y así sucesivamente. Entonces yo sé que es 1 partido en 100 este ejercicio. Entonces vamos a dejarlo como 1 partido en 100. Ese 100 está elevado a menos x más 5. Y este 100 de aquí es lo mismo que yo diga 10 elevado a la 2, ¿no? Estamos en misma base. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar estos dos términos que tenemos acá. Ya. Vamos a separarlo como 1 partido en 100 elevado a la menos x por 1 partido en 100 elevado a la 5. Entonces, este menos x es lo mismo que yo tenga 100 elevado a la x, ¿no? Por 1 partido en 100 a la 5 y esto igual que 10 elevado a la 2. Ya, tenemos eso, ¿sí? Voy a ir borrando. Quedamos con lo que está aquí. 100 a la x es lo mismo que 10 elevado a 2x. Por 1 partido en 100 elevado a la 5. Y este es 10 a la 2. Ya. Ese 100, 1 partido en 100,
es lo mismo que yo diga 1 por 10 elevado a la 2. Y todo esto está a la 5 y esto es 10 elevado a la 2. Entonces, si esto es 10 elevado a la 2, a la 5 sería 2 por 10, sería 10. 1 partido en 10 elevado a la 10. ¿Sí? 1 partido en 10 elevado a la 10 es 10 elevado a la 2. Entonces, ese 1 por 10 elevado a la 10, como está multiplicando aquí, va a pasar al otro lado. O sea, perdón, como está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar 10 elevado a la 2x, va a ser igual a 10 a la 2 por 10 a la 10. Y aquí ya podemos empezar a trabajar porque si fijan estamos en la misma base. Por ende, va a ser la ecuación 2x es igual a 2 más 10. Entonces 2 más 10 son 12. 12 es igual a 2x. X va a ser igual a 6. ¿Sí? ¿Se entendió? Un poquito más complicado de repente por tantos 10 y tantas vueltas que uno se da, pero a medida que uno va haciendo este ejercicio lo va encontrando cada vez más fácil. El tema es el dominar, ¿cómo se llama? Las reglas, las reglas de potencia. Eso es lo importante, dominar todas las reglas de potencia. Eso va haciendo que este ejercicio se haga más rápido. Empezar a trabajar con la función exponencial. Ya, chicos. Vamos a tomar de ejemplo la función exponencial 2x. Y de aquí para adelante vamos a trabajar con ella. Ya, lo primero, chicos, la función exponencial, como muy bien lo dice su nombre, es un exponente que va a ir avanzando en el tiempo. Las funciones exponenciales, la gracia que tienen es que cada vez crecen mucho más rápido. Entonces, lo que hace que su gráfica siempre sea una curva, que tiende a irse al infinito, porque su crecimiento es demasiado rápido. Parte despacito, parte lentito, y después, ¡pum!, se va al infinito. ¿Y por qué parte lento? ¿Qué es eso de que parte lento y toda la cuestión? Lo vamos a ir explicando ahora. Ya. De que violín. Ok. Vamos entonces explicando cosas. Primero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo pongo valores negativos? Negativo al 2, por ejemplo. Esto va a hacer que ahora el valor sea una fracción, ¿cierto? O un cuarto. Entonces, ahora ese valor es lo mismo que un 0,25. ¿Qué está pasando entonces cuando yo agrego valores negativos? Cada vez me voy acercando a 0, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Si por ejemplo se fijan, 2 elevado a la menos 3, ¿qué será? 1, 4, 16. Un 16avo. Y un 16avo tiene que ser como 0,0 y algo. Entonces cada vez el número va siendo más y más y más pequeño. Entonces lo que va pasando con los temas negativos, con los números negativos en esta gráfica, es que tratamos de acercarnos al 0. Y esa es una de las primeras características que tiene la ecuación, este tipo de ecuación exponencial o la gráfica exponencial. Y es que en los valores negativos nos vamos a tratar de acercar al 0 por la izquierda, pero nunca vamos a tocar el eje X. Porque nunca nos va a dar la ecuación 0. Entonces, muy importante, los valores negativos se representan hacia este lado de la ecuación, perdón, de la gráfica, y siempre van a tratar de tocar el eje X, pero no lo van a tocar, puesto a que no existe un número que elevado, o sea, un 2 que elevado a algo de 0. Así que, ojo con eso. Entonces, esta ecuación, como decía anteriormente, siempre va a tratar de tocar este gráfico, y va a tratar de tocar el eje X, puesto a que va a tratar de ser 0. ¿Y qué pasa entonces con los valores para arriba? Los valores para arriba, entonces nosotros sabemos que van a ser cada vez más grandes. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8.
2 a la 4, ya vendría siendo 16. Y así va creciendo cada vez más y más y más y más y más. Entonces, para el lado de los positivos, por eso se entiende que hay una curva y que cada vez esta curva se acentúe más hacia el infinito, porque va aumentando el número. No como hacia acá que va disminuyendo por los negativos. Entonces, otra de las características importantes de la ecuación exponencial es esa misma, que va creciendo porque el exponente que al ser positivo va aumentando mucho más. Y lo otro importante es el choque con el eje Y. El choque con el eje Y, si ustedes se fijan, acá está pasando por el 0, por x igual 0. Entonces yo tengo que dar el valor de 0 para saber por dónde pasa Y. Si es 2 elevado a 0, yo sé que esto va a dar 1. Y esta es otra de las características muy importantes. El 1 es un punto de quiebre, el 0.1. El 0.1 representa el lugar en donde la función va a chocar, la función exponencial va a chocar con el eje Y. ¿Y esto por qué pasa? Porque cualquier potencia que esté elevado a 0 siempre me va a dar 1. Y como esa potencia elevada a 0 siempre me va a dar 1, la función siempre va a pasar por el 1. Siempre va a pasar por el 1 para el eje Y. Y si se fijan, ese 1 también tiene algo muy importante, que es que de aquí en adelante existe la transformación. De aquí, de ese 1 hacia allá, se vienen los números cada vez más pequeños, y de ese 1 hacia allá, se van los números cada vez más grandes. Entonces, esta sería la gráfica para una función exponencial que sea del corte 2, 2x, 3x, 4x, 5x, etc. De un número elevado a la x. Siempre la gráfica va a ser así, porque es positiva. Ahora, ¿qué pasa si la función es negativa? Bueno, si la función es negativa, si fuera menos 2x, por ejemplo, la gráfica, en vez de pasar por aquí, se iría por acá. Va a pasar por el 1,0 igualmente, pero ahora con el menos 1,0, y se va a ir hacia abajo. Entonces, eso pasa cuando es negativo. Y esto pasa cuando la función cuando estamos en presencia de una función partida, como un medio partido en x, la gráfica ahora va a ser desde acá creciente y por el 1 nos vamos al 0. Ahí. Ahí sí. Y esta va a ser para cuando tengamos cosas como de este estilo. Un medio partido en x. Y menos un medio, lo mismo, para el otro lado. Sería de aquí para allá. Si tuviéramos menos un medio de x. Entonces, ahí están descritas todas las maneras posibles de graficar la función potencia. La función potencia probablemente, y la gran mayoría de las veces, nos la van a preguntar de la primera manera que escribí. Y bueno, para que ustedes lo sepan, vamos también a hablar de las rotaciones y translaciones que tienen, las translaciones que tiene esta ecuación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cosas de este estilo, ya, tenemos esa recta. Vamos a hacer que esta es 2 elevado a la x. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo desplazo esta ecuación de un punto a otro punto? Si yo agrego un más 2 abajo, afuera de esto, aquí, eso lo que va a hacer es un movimiento en x y en y. Un más 2 lo que me está haciendo es que esto se vaya 2 unidades hacia arriba y que ahora el punto pase por aquí y la ecuación se vaya así. Si hubiera un menos 2, eso sería hacia abajo. Sería 2 unidades hacia abajo. Sería más o menos una cosa así. Si fuera 2x a la menos 2. Entonces, cada vez que yo tenga un número sumado afuera, el positivo va a subir, el negativo va a bajar. En cambio,
Si yo ahora al 2x le agrego números aquí, voy a desplazar hacia derecha y izquierda. Entonces, por ejemplo, esta la desplacé 2 unidades a la izquierda. ¿Y por qué? Porque yo lo sé, por el signo. Si es derecho, va a ser hacia el signo contrario. Si es derecho, es para allá. Si es negativo, es para el otro lado. Entonces, esta ecuación, si está pasada por aquí, ahora en vez este punto de acá se corre 2 unidades hacia allá. Y ahora va a pasar por aquí y se va a ir al infinito. Eso va a ir pasando entonces con la recta. Si yo tuviera un 2x a la menos 2, este entonces en vez de estar aquí, va a ser 2 unidades para allá. Entonces, de aquí hay el cambio y se va baja al infinito. Entonces, si la suma, o perdón, el número está agregado en el exponente, tenemos movimiento derecha e izquierda. Si es negativo, va a ser para este lado. Si es positivo, no, si es negativo, para allá, ahí sí. Y si es positivo, para acá, ahí sí. Los negativos, 2 unidades para allá, los positivos para allá. Y si es el número está agregado fuera, si es positivo, hacia arriba, si es negativo, hacia abajo. Entonces, las gráficas se van desplazando nomás. Y se cayó tu hermano. Ahí sí. Entonces, lo que va a ir pasando es que va a haber un desfase o un movimiento con las gráficas. Eso entonces, más o menos a grandes rasgos, los temas gráficos. Así se grafica y esos son los movimientos que se ejecutan cada vez que nosotros agregamos o quitamos términos. Y ahora vamos a ver un par de ejercicios de qué cosas te van preguntando en la PSU de esto mismo. Y por ejemplo, te dan lo siguiente. Ya. Nos ponen la función f de x es igual a 1 partido en x. Y nos dice, nos dan las siguientes aseveraciones. La gran mayoría de las cosas que te van a preguntar en PSU sobre la función exponencial van a ser o preguntas con 1, 2 y 3, lo típico, o preguntas que tengan que ver con ¿cómo se llama? Con gráficos, con dibujo de gráficos. Muy poco ejercicio tiene ya aquí matemática o álgebra. Ya, por ejemplo, la 1. La función es constante. Su dominio son los reales. Su recorrido es 1. Ya. Acá hay algo importante que se me olvidó mencionar, que era el dominio del recorrido de esta función. Cuando nosotros tenemos una función exponencial, si ustedes se fijan, para valores de x, toma todos. Toma positivos, perdón, toma valores negativos y toma valores positivos. Por ende, en x son todos los reales. Eso quiere decir que el dominio de la función, o los valores que va a tomar en x, son todos los reales. No hay problema. Pero si se fijan, su recorrido, que son los valores para y, son solo valores positivos. Porque estamos tomando desde el 0, que ni siquiera el 0, hacia arriba. Por ende, los valores que va a tomar en y son solo los reales, pero positivos. O, mejor dicho, que su recorrido van a ser los reales positivos. ¿Por qué? Porque estoy tomando solo valores positivos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Eso es muy importante, dominio de recorrido. Ya. Entonces vámonos a la función que nos están preguntando. ¿Se cayó tu hermano? Por eso no. Pareciera que sí. Ya.
Entonces, por ejemplo, tengo la función 1 elevado a la x. 1 elevado a la x, yo sé que independiente del número que yo le vaya poniendo a esto, 1 elevado a la x siempre me va a dar 1. 1. 1 elevado a la 0, vamos probando. 1 elevado a la 0, 1. 1 elevado a la 1, 1. 1 elevado a la 2, 1. 1 elevado a la 3, 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la función? Si yo la grafico, va a ser una línea recta que pasa por el 1. Entonces, ¿la función es constante? Sí es constante. ¿El dominio son los reales? Claramente, no hay problema, son todos los reales. ¿Y su recorrido es el 1? Sí, porque el único valor que nos va a dar a cada rato es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por ende, la respuesta para esa ecuación sería que serían todas las anteriores. Ya. Vamos con el último ejercicio del día de hoy. Y terminamos aquí. Y sería, si la gráfica, esta es la gráfica, menos 5 partido en x, perdón. Si ese es el número, ¿cuál sería la gráfica de la función entonces? Vamos dibujando. 2, 3, 4 y 5. Ya, la primera función es para allá, la segunda por aquí, la tercera para allá, la otra para acá y la otra para acá. Ya, chicos, facilita. Esto yo se lo expliqué. ¿Cuál de ustedes creen de las que está acá corresponde a esa gráfica? A menos 5 elevado a la x. Chicos, ¿cuál de estas gráficas que está aquí corresponde a ese valor? A menos 5x. Bueno, la función a la cual corresponde va a corresponder a la b. Y eso va a pasar porque, como dijimos anteriormente, cada vez que yo tenga un signo negativo, la función va a ser exactamente la misma que para arriba. Pero, como si yo pusiera un espejo, se va hacia abajo. Eso es todo. ¿Me escuchan, chicos, cierto? ¿O tienen problemas de internet?